En esta oportunidad vamos a estar hablando de la antropometría. La antropometría es uno de los instrumentos más valiosos dentro de la parte de lo que es la evaluación nutricional. Y desde el punto de vista de los profesionales de la salud en general, toma una vital importancia porque nos permite tomar decisiones adecuadas en el momento que nosotros queremos hacer correcciones de la parte de lo que es el peso corporal. Si bien conocemos como antropometría el tratado de las proporciones y las medidas de nuestro cuerpo, cada vez que nosotros estamos hablando de ella, en un primer momento lo que nos viene a la cabeza es el peso y la estatura. Sin embargo, hoy en día se han incluido otra serie de mediciones que nos permite ser mucho más exactos, como es el porcentaje de grasa, la grasa visceral, masa muscular, entre otras medidas que vamos a ver más adelante y cómo las podemos determinar. En este caso decidí empezar por la parte más sencilla y vamos a empezar a hablar de lo que es el peso corporal. Para realizar este peso corporal nosotros primero debemos definirlo y no es más que la medida de la masa corporal expresada en kilogramos o en libras. ¿Qué material vamos a usar? Una báscula que puede ser de piso o de plataforma. Pero en este caso, ¿cuál es la forma correcta en la cual nosotros podemos determinar la parte del peso? Indudablemente, primero debemos empezar por la báscula y ella debe estar colocada en una superficie plana y dura, y en el caso de tener una alfombra o un piso que sea flexible, es importante tener un soporte para la balanza donde ella quede estable. También se aconseja que una vez que nosotros hemos ubicado la balanza en un sitio, tratemos de moverla lo menos posible, porque una de los aspectos que permite que una báscula se descalibre de forma más rápida es moverla de un sitio a otro y menos rodarla. Es importante que antes de pesar a cada persona nosotros verifiquemos que la balanza está en cero. Y eso es algo bien importante. Luego de allí la ubicación de los pies. Y debemos ver que en el primer ejemplo, fíjense cómo nos muestra que un pie está por delante del otro. Aquí la idea es que un pie esté al mismo nivel del otro. Es importante que al momento de ubicar los pies, y hoy en día pues muchas de estas básculas traen el dibujito de dónde van ubicados para tener la seguridad, pero si no es así, pues deben estar en la parte más central de la plataforma, tratando de evitar que los pies toquen la parte inicial de la báscula o que el talón salga en la parte de atrás. Luego de allí tenemos cómo debemos estar vestidos para pesar. Lo ideal es que no tengamos ropa, sino utilizar una batica de estas clínicas muy ligeras, y en dado caso pues si se va a pesar con ropa, tratar de decirle al paciente que debe ir con una ropa ligera. Igual cuando se vayan a pesar es importante que quiten cinturones, joyas y vaciar bolsillos en dado caso que se vayan a pesar con ropa, porque muchos de estos objetos tienen mucho peso y pueden incrementarlo entre 1 a 2 kilos. Si hablamos de ropa, un pantalón jean puede aumentar un peso entre 1 y 1,5 kilos. Unos zapatos pueden aumentar el peso entre 1 a 2 kilos, dependiendo del tipo de calzado con el que se esté pesando. Entonces, lo ideal es que sea sin el calzado y sin ropa o con una ropa muy ligera. Luego tienen la parte de lo que es la frecuencia del peso, y una de las normas de las cuales se habla ahorita es que uno no se debe pesar todos los días, y es importante decírselo al paciente. A veces hay personas que inician un régimen dietético y todos los días se montan en la báscula viendo si bajaron o no, y esa ansiedad dice que frena el hecho de bajar de peso, y pues yo creo que sí, por el nivel de ansiedad que logra generar. ¿Cuál es la recomendación? Que se pesen una vez a la semana, no necesariamente los lunes como lo dice allá en la lámina. Hoy en día una de las recomendaciones que está es que uno se debe pesar los días miércoles.
¿Por qué? Porque vienes lejos del fin de semana, estás como que a la mitad de la semana y te ha dado chance corregir el desbalance que pudo producir un fin de semana donde pudieras comer algo más y no te va a causar ningún tipo de alarma. Muchas veces a uno le preguntan cuál es la mejor hora de pesarse y es importante tomar en cuenta diversos factores. Uno de ellos es que en horas de la noche uno normalmente pesa más. ¿Por qué? Porque has bebido líquido, has consumido alimentos, has estado de pie muchas horas y puede promover una retención de líquido, por lo tanto tienes que estar preparado para montarte al final de la noche y ver que tu peso va a ser superior al que pudiste tomarlo si lo comparaste con el de la mañana. En el caso de tomarlo en la mañana, es importante que nosotros no saltemos de la cama al peso, porque igual nos va a dar una variación bien importante. Tenemos que considerar que en horas de la mañana nosotros estamos durmiendo. Generalmente, si estamos en un aire acondicionado, también estamos muy arropados y estamos perdiendo evaporación o líquidos por esta parte. Lo otro importante es que tenemos ganas de orinar, entonces es importante que la persona cuando se levante vaya a orinar, espere unos 15, unos 20 minutos para tomar el peso corporal, para que sea lo más correcto posible. La persona no puede ni tomar líquidos ni consumir alimentos si lo que quiere es que el peso salga lo más perfecto posible. También es importante que una vez que nosotros nos montamos en el peso, uno es que te dicen que uno debe montarse lo más tranquilo posible, no debes brincar sobre el peso para evitar que se descalibre y nos vaya a dar una lectura poco exacta. Y lo otro es evitar la inclinación del cuerpo hacia la parte de adelante. Mucha gente que se está pesando y se inclina para ver el peso. Y realmente esta inclinación permite que el peso sea superior a lo que nosotros tenemos. Dicen que aumenta en un promedio entre 500 a 800 gramos. En resumen, entonces, para registrar de mejor forma el peso debes efectuar el registro por las mañanas, al menos a una hora fija, sobre todo si planea hacer algún registro de tipo comparativo, como ocurre con personas que ya tenemos sujetas a un control de peso. Procure que la persona sea pesada antes de ingerir alimentos, después de orinar y defecar, y de manera segura. Este será el peso basal con menor variación que podamos obtener. Es importante llevar un registro en la parte del peso. Es importante hacer un diario de la parte del registro donde esté la fecha y la hora donde nos pesamos, así si bien la hora está establecida o si nos pesamos a otra hora, nosotros podamos establecer comparaciones. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos una balanza? Y es aquí algo bien importante. Las normas van a seguir siendo las mismas, pero es importante que consideren esta parte, ¿no? La persona para pesarse en una balanza debe estar mirando al frente de la balanza para obtener el peso correcto. Y es incorrecto tomar la estatura al mismo tiempo. Primero debemos pesar y después tomar la estatura de la persona. Generalmente el peso se hace mirando al frente de la balanza y la estatura se hace de espaldas al tallímetro. Bien, hablemos un poquito de estas balanzas y estas básculas que son de pedestal. Generalmente, pues, una de las condiciones que tiene es que para iniciar la parte del peso debe estar en cero. Esta flecha o aguja que nos indica si el balance de la báscula pues debe estar en la parte central. Si está en la parte de arriba, en la parte de abajo, nos dice que está descalibrada y entonces ella trae un tornillo de ajuste para que nosotros la dejemos mirando o estacionada justo en el medio del orificio de la parte del balance. ¿Cuáles son los peores momentos para pesarse?
después de comer, porque indudablemente después de ingerir alimentos vamos a pesar más. En horas de la noche, porque ya lo dijimos, si nosotros hemos comido, bebido, estado de pie todo el día, fuimos al gimnasio, todos estos factores ya se acumulan para la hora de la noche y seguramente vamos a pesar más de lo que teníamos proyectado. En el caso de nosotras las mujeres, durante el periodo menstrual, la recomendación es que se pesen 2 días antes del periodo o 2 días después de haber pasado el periodo. Después de un evento social. Fíjense que muchas veces nosotros vamos a algún evento social y tenemos el remordimiento de conciencia porque comimos más de la cuenta y entonces al día siguiente nos montamos en la báscula para saber si engordamos o no. E indudablemente nosotros el peso no lo reflejamos de un día para otro, pero hemos consumido alimentos que tenían más sodio, hemos tomado mayor cantidad de bebidas de repente alcohólicas o bebidas gaseosas que tienen un mayor contenido de sodio y eso va a hacer que la retención del líquido sea mayor e indudablemente el peso va a ser superior. Entonces no es lo más aconsejable. Y después de algún entrenamiento físico, se supone que los músculos van a estar inflamados, que nosotros debemos haber sudado, tenemos una pérdida de líquidos corporales y indudablemente el peso no va a ser el mismo o el más exacto. Ahora hablemos de la parte de la estatura, y la estatura que tiene un individuo lo que vamos a medir es la estatura de un individuo en una posición de tipo vertical, desde el punto más alto de la cabeza hacia la parte de los talones. ¿Qué vamos a utilizar? Un estadiómetro, y la medición se va a representar en centímetros o en milímetros, y en dado caso pues hay otras variantes que es la pulgada. La primera recomendación para el registro es evitar el empleo de las barras equipadas en las básculas de tipo clínica, porque saben, cuando nosotros nos montamos en la báscula, ellas, para que el peso lo pueda leer, estos soportes en donde está en la parte del pie se hunden un poquito y eso altera un poco la parte de la medición. Es decir, que si nosotros queremos hacer una medición correcta, lo ideal es utilizar un estadiómetro que esté pegado a la pared y que indudablemente, como lo dijimos en la parte del peso, el soporte del piso sea un soporte duro, no deben haber alfombras, no deben haber pisos que tiendan a hundirse. ¿Cuáles son estos estadiómetros que se consideran hasta portátiles porque uno los puede instalar en cualquiera de las partes? Y fíjense que tienen diferentes rangos de centímetros, diferente estructura. Se supone que esta estructura va pegada a la pared y nosotros lo medimos desde la parte superior al piso, mide 2,20 metros. Y generalmente pues nosotros bajamos el aparatico hasta la persona para que nos dé la medición. De todas maneras, pues más adelante hay un ejemplo de cada uno. Les muestro los diferentes tipos que se pueden conseguir en el mercado y que son bastante útiles. ¿Cuál sería la correcta medición entonces? El sujeto debe estar en una posición erecta y relajada, como lo estamos viendo aquí, de espaldas a la báscula o al estadiómetro que estemos utilizando, y fíjense que debe estar pegada a la cabeza, pegada a la espalda, pegada al glúteo, la pantorrilla y los talones. Y en este caso la persona debe estar mirando hacia el frente. Debemos evitar que la persona tenga el cabello recogido, que tenga lentes o cintillos en la parte superior, porque eso nos puede alterar la medición igualmente. Tenemos un segundo ejemplo. Y fíjense que este es el equipo que le había mostrado antes. Ellos lo fijan aquí y entonces el aparatico baja hasta la cabeza de la persona y aquí nos aparece la lectura del estadiómetro. Son sumamente fáciles de utilizar. La posición de los pies. Fíjense que en este caso les muestro un ejemplo de cómo tienen los pies que estar en el fondo, y fíjense que los talones deben estar pegados y los pies deben hacer una V.
nosotros tendemos a tener los pies de esta forma y hay que corregirlos porque esto le resta centímetros a la persona. Les muestro este estadiómetro que lo tiene la compañía Steinbody, que es un push portable, generalmente un aparato que se utiliza para medir la estatura. Y fíjense que no tiene que ajustarse a ninguna parte, la persona lo que se tiene que parar derecho. Las indicaciones es que, claro, aquí está en el aire, pero la indicación es que la persona se pare contra la pared. Y pues él mismo da la lectura en la parte frontal. Si nosotros tenemos alguna persona que no puede estar de pie, nosotros podemos hacer mediciones de la talla de la persona que esté sentada, bien sea de media brazada o de brazada completa. Para esto se necesita por lo general tener una cinta rígida o un vernier que nos permita hacer la lectura. Si le hacemos una lectura de media brazada, se extiende el brazo del individuo y se procede a medir desde el hueco del esternón hasta la punta del dedo medio y su resultado se multiplica por 2 para obtener la estatura. Se los muestro aquí, fíjense que esto es un vernier, va desde la punta de los dedos hasta el punto medio de la parte donde está el esternón y se toma la medida aquí y se multiplica por 2. Lo podemos hacer de una brazada completa si tenemos un vernier que abarque de lado a lado. Hay una parte de lo que es el cálculo del peso ideal y hay varias fórmulas que se pueden emplear. Yo escogí la de Devin porque es una de las que se utilizó muchísimo en algún momento. Y fíjense que hay sus variaciones entre la aplicación de las fórmulas entre hombres y mujeres y lo único que necesitamos saber es la estatura de la persona. Otro cálculo de esta fórmula es la de Broca y generalmente mucho más sencilla que la anterior, pero simplemente lo que se utiliza como dato de referencia igualmente es la estatura de la persona. Y una última fórmula que son los cambios del peso, y cada vez que nosotros estamos tratando con personas que quieren perder peso corporal, la pérdida de peso involuntaria es más útil que el peso en sí mismo, y entonces es importante saber cuánto es la cantidad de peso que una persona puede llegar a perder. Entonces fíjense que el porcentaje de pérdida de peso se puede calcular teniendo el peso habitual de la persona, que es lo que acostumbra a pesar, uno siempre como que está estacionado en un mismo peso, el peso actual, y ese peso a su vez se divide entre el cociente de lo que nos da la resta de lo anterior y se multiplica por 100. Eso nos va a dar un porcentaje, porque esto es una simple regla de 3. Y nos va a decir la pérdida del peso si es significativa o si es severa. Y nos da un lapso de tiempo, si se dio en una semana, en un mes, en 3 meses o en 6 meses. Y es bien útil para saber si nosotros estamos llevando al paciente a que pierda más peso del que debe perder, y eso nos va a comprometer a que pierda masa muscular. Entonces es importante saber por qué porcentaje de pérdida de peso corporal va.